Yo quisiera que lo principal de mi predicación lo recogieran como una catequesis, como una predicación de la palabra de Dios. Naturalmente que hay gente que solo está esperando aspectos políticos, polémicos, y creen que toda mi predicación es política y es polémica, y estoy subvirtiendo con mi predicación. El objetivo principal de mi predicación es el anuncio de este misterio. Sostienen pequeñas piedras y nos Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está Roberto? Yo bien, contento porque ya está cambiando el clima, ya los calores no son tan intensos ya. Hoy sí entramos Un poquito como más fresquito. al otoño ya, un poquito. Sí. Sí, han estado más fresquitos estos días. Oye, bueno, ya vamos a... Oye, acuérdense de darnos like y suscribirse a nuestro podcast, porque vienen temas muy bonitos. Oye, vamos a continuar con con la entrevista de nuestro amigo Armando. Sí. Esta es la segunda parte. Sí, la segunda parte que la hicimos en realidad la semana pasada, pero para no extenderla tanto la pusimos en dos episodios. Sí, porque Muy bonito. es una entrevista muy bonita y vale la pena que la vean, que la vean, Sí. que vean Y entera. también que conozcan a don Oscar, sí, que lo conozcan, que sepan quién es, que San Romero de América. Antes que lo canonizaran otro obispo, un obispo español en Brasil, Pedro Casaldaria, en una poesía le puso San Romero de América Mm, y quedó un poco con ese nombre. sí, Ya veamos cómo sigue. ¿ya? Los dejamos con la entrevista. Los domingos en la noche, tú a esta hora ponías las radios ondas cortas, en aquel tiempo que no había internet, estaban las ondas cortas, a través de las cuales puedes oír otras radios de otros países, no había internet, como decía, y casi estas radios internacionales, la BBC de Londres, Radio Nacional de España, Radio Nederland Internacional, la misma Voz de América de los Estados Unidos, tantas otras, con frecuencia ellas transmitían a esta hora algún párrafo, algún de las homilías de lo que Monseñor Romero había dicho en la mañana. Entonces, todos los domingos había muchos periodistas del extranjero queriéndole grabar y entrevistar. Era una voz que resonaba a nivel no solo nacional, sino internacional. Y ahí estábamos también en los altavoces de la iglesia, pues con las pequeñas grabadoras de aquel tiempo, grabando. Había algunos pueblos pequeños en donde conectaban la homilía de Monseñor Romero con los parlantes de la parroquia. Tenían parlantes en los campanarios y ahí se transmitía la homilía para que la oyera todo el pueblo. Y entonces era todo un fenómeno de comunicación. A los poderosos no les gusta que la gente hable, no les gusta, que les gusta hacer sus teorías en silencio, Es que lo que pasa es que Sí, incomodan, po. incluso dentro de la iglesia, porque tuvo mucha oposición don Oscar Romero dentro de la iglesia. A su sí, sin duda. funeral creo que solo fue el obispo Rivera y Damas, me parece, de allá de El Exacto. Salvador. Es que era Fue Sí, don Sergio, era ¿ah? como una pulguita el padre Romero, po. Y los obispos no acompañaron a su hermano en el funeral, no lo acompañaron. Y el ejército empezó a disparar. Y murió, no sé cuánta gente murió en el funeral de don Oscar Romero. No sé, sí. Eran en aquella época 4 o 5 obispos, ¿verdad? Y todos ellos estaban en contra de Romero, menos el auxiliar, qué que era auxiliar. Rivera Dama. Entonces, como habían presentado ellos mismos ante el Vaticano, habían denunciado a Romero de comunista, de que él era el causante de la guerra y cosas así. No se atrevieron a estar en el funeral. A lo mejor pensaron que la gente los podía
¿verdad? Entonces, Ya. solo solamente él y muchos obispos sí que vinieron de otros países. Fuera, sí, sí, sí. Mira, yo vivo en la población La Bandera, acá en la zona sur de Santiago de Chile. Sí. Y para la reunión de Puebla de los obispos latinoamericanos y del Caribe, en enero de 1979, don Oscar Romero pidió misioneros y misioneras que fueran a acompañar al pueblo, al Ah, Salvador. Y de aquí, de nuestra parroquia, salieron dos monjas, la mira. Ita Ford de Ah, Maryknoll, sí, sí, norteamericana, sí. Ita Ford, y la Clara Piet, la Mm, Carla Piet Ita Ford. Salieron del mm, cuarto sector de nuestra parroquia y se fueron a El mm. Salvador. Llegó primero allá, llegó la Carla Piet, y llegó el día 24 de marzo del 80, Ah, sí, mismo día que mataron a don Oscar Romero. Romero, mira. Ese año, en el pueblo donde ellas se quedaron, un pueblito chico donde las mandó don Oscar Romero, había un tipo que era soplón de los militares, Mm, joven. Entonces las monjas le dijeron, mira, aquí estás corriendo peligro porque todo el mundo se da cuenta que tú eres un delator del profesor, de los alumnos, de los jóvenes que participan en comunidades. Así que por tu bien, por tu vida, te vamos a llevar a tu aldea, que era otra. Y tomaron la camioneta y manejaba Carla, Piet, que era más maceteadita, grande, ¿no? Y al lado iba Ita, que era bajita, y sí, atrás iba el joven. Y empezó la lluvia tropical y al atravesar un riacho, tú sabes que con esa lluvia del río sube, 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 ellas se mm, tiraron con la camioneta a atravesar el río que iba en crecida por la lluvia y la camioneta se sí. empezó a girar y la Carla empujó a su hermana Ita por la ventana para que saliera. El joven salió solo y Carla murió. Mm. Eso fue Ah, en mira, junio o julio del mismo año 1980. 80. Ya había muerto don Oscar Romero. Y en Sí. diciembre hicieron una emboscada contra unas monjas en la que estaba Ita Ford. Ujú. Las masacraron, las Viniendo violaron, del aeropuerto, viniendo del aeropuerto, justamente. había ido a recibir a las otras religiosas, ¿verdad? Y Mm. las emboscaron. Eso fue muy duro, parece que también antes las violaron, Sí, las mataron y enterraron los cuerpos, pero después se descubrió. Sí, son las cuatro religiosas. sí. eh, una era Ursulina también y había otra misionera laica, Sí. ¿verdad? Y mira, La y fueron a Ita fue. buscar al aeropuerto. Ajá. Ita quizás fue la que fue a buscarlos al aeropuerto, que estaba aquí ya. Sí, Ita estaba allá. Sí. Sí, El 2 de diciembre, lo dicen. 2 de diciembre de 1980, sí. Y Sí. en la capilla Luz de Cristo tenemos dos imágenes de ella, de Carla y de Ita. Ah, Eh, cómo no. y la comunidad cristiana se llama Carla e Ita, o Ita y Carla, perdón. Ujú. Oye, no, hay mucho que hablar de don Oscar Romero, mucho que aprender del profetismo, que como iglesia católica hemos perdido. No sé la iglesia anglicana, la iglesia luterana, pero Mm. Sí, don Oscar Romero decía, o creo que era él, si te va a defender al pueblo, arriesga la vida. sin duda, sí. Sí, el profeta que nos sigue, eh, dijéramos, desafiando, ¿verdad? También a nuestras posturas hoy día, a tomar posturas más proféticas, más evangélicas. También hoy día hay injusticias. Tenemos toda esta situación, por ejemplo, de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, con todas sus políticas de xenofóbicas, de desprecio de la migración.
gracias a Dios hubo una pastora ahí de la iglesia anglicana que la predicación frente a él, ¿verdad? Le señaló, pidió misericordia. Sí, Entonces son profetismos que necesitamos. sí. Sí. Ujú. Así que tenemos ese testimonio y ese desafío, sin duda como los profetas del Antiguo Testamento. Y don Oscar Eh, Romero sabía que lo iban a matar, sabía, le habían advertido. Mm. Yo, Sí. ahora nosotros en el conversatorio que tuvimos, ahora en la universidad, Diego Portales, comenzamos con un segmento de 25 segundos, donde don Oscar Romero cuenta que le ha llegado amenazas, que tiene que atacar el comunismo, defender a los militares que han eh, ofrecido su vida por, qué sé yo, y si no, que se atenga a las consecuencias. Y lo Ujú. mataron. Mm. Claro. Sí. Un Ay, mes antes, un mes antes él hace un retiro con otro grupo de sacerdotes y en el retiro va escribiendo sus reflexiones y pues ahí señala, dice, sí, hoy vino el señor Nuncio a avisarme de que había bastantes señales de que querían matarme, ¿verdad? Y que quieren matarme. Y de Costa Rica también le avisaron, ¿verdad? Que conocían que había intenciones, planes de matarlo. Entonces él se encomienda a Dios, él dice, pues mi vida ha sido Cristo siempre. Eh, ese lunes que estamos recordando hoy, 45 años, él celebra la misa, la Eucaristía, en ese pequeño capilla hospitalito, y él ese día cambió las lecturas, no dijo las lecturas del calendario litúrgico, y pone en el evangelio, como el evangelio, cita y lee y comenta el evangelio de si el grano de trigo no muere, no puede dar mucho fruto, ¿verdad? Y eso va comentando. Como salmo, recitó el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por sendas oscuras, nada temo, porque va conmigo. Y así, entonces, se ve que él ya presentía y le estaban llamando por teléfono, amenazándolo, insultándolo, también a las religiosas del hospitalito donde él vivía, pues también a cada rato las llamaban y los insultaban y le decían que lo iban a matar. Eh, y quizás pues él presiente y por eso cambia esas lecturas. Grababa su diario todas las noches, no escribía sí, su sí, diario, sí, sino que lo grababa. sí. Y es otra cosa que llama la atención es que los últimos 3 días no graba nada, quizás por esos sentimientos tan fuertes que estaban en su corazón, en su mente, ¿verdad? Ese día lunes, él va a una comunidad de los jesuitas donde había un sacerdote que era su confesor y él se confiesa esa tarde con este sacerdote que era su confesor. Eh, es otro signo, otra señal de que él presiente y que entonces se va preparando espiritualmente, ¿verdad? Se va preparando, eh, haciendo una confesión con el sacerdote. Regresa a, a celebrar la Eucaristía. eh, es una capilla pequeña, no sé, unos 20 metros o de largo, y eh, eh, haya leído las lecturas y empieza la homilía, donde comenta eso eh, y El entonces grano de dice, trigo. sí, y dice también pues que el Señor acepte nuestro sacrificio y nuestra sangre que se une a la de Cristo, y termina la homilía e inmediatamente suena el disparo. ¿Verdad? Siempre andábamos por todas partes grabando, y ese día también hay una grabadorcita
Lamentablemente la grabadora no estaba en el altar o muy cerca de él, sino que alguien la tenía en las gradas, en las bancas, y de ahí está grabando la homilía. Entonces la homilía está grabada. Y el estruendo, la voz de Monseñor, pues por la lejanía no es muy clara. Lo que sí es claro y es un retumbo fuerte es el disparo que se oye. Y unos segundos de silencio, de que no sabe qué pasa, inmediatamente los gritos de las religiosas y de las que ven que Monseñor Romero ha caído al pie del altar. Fue una bala de esas que llaman explosivas, que cuando impacta en el cuerpo explota, y así fue. Entonces, muy cerca del corazón, la bala cayó, entró y explotó. Por eso él cae inmediatamente al suelo y ya va sangrando de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos. Eh, Inmediatamente lo recogen las hermanas, y lo llevan a un hospital, pero en el camino ya fallece. Cuando ha llegado al hospital, él ya ha fallecido. Eh, entonces, pues a esta hora todo era un impacto en el país y que lamentablemente los asesinos de él o la gente que celebran el asesinato de Romero. Y una manera aquí de celebrar es tirar cohetes, ¿verdad? Como al Bengala. aire, sí, para arriba. Y ese desde un barrio donde vive gente muy económicamente bien, de ahí se oyen esos cohetes de esa gente que pues tenía su corazón torcido, endurecido, porque están celebrando el asesinato de Romero, del profeta, creyendo que con eso iban a callar su voz o iban a estar tranquilos, ¿verdad? Pero no, vemos ahora, 45 años después. Es difícil hoy día encontrar un obispo, uno de quien después de tantos años se siga estudiando su doctrina, se siga conmemorando, ¿verdad?, en diversas partes del mundo. Tú mismo acabas de decir, han tenido un conversatorio, pero así oímos de muchos lugares celebraciones, ¿verdad?, conmemoraciones. Eh, en, en Roma hacen actividades, nos mandaron un audio, por ejemplo, en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que tienen varios días es una unidad de estudios académicos, pero también en torno a Romero. Creo que el Papa Francisco lo quería nombrar o nombró doctor de la Iglesia. Algo así estaba Eh, ujú. rondando. Sí, todavía no se le ha nombrado. Es una petición que ha Ah, surgido de varios, ¿verdad? ya. Incluso nosotros estamos haciendo una campaña, le voy a mandar el enlace y todo lo que estamos haciendo una campaña internacional, así como se hace hoy día por los medios, por la internet, para que la firmen y en 2 días ya habíamos recogido 300 firmas, ¿verdad? Ahora ya después de una semana habrá más de 500. ¿Sí? Entonces Ya. estamos como impulsando eso porque realmente en 3 años él repasa casi toda la doctrina de la iglesia de manera espontánea y es impresionante todo Yo, como decía, después de muerto que empecé a leer y a releer sus homilías, pues es una de las cosas que me ha impresionado, la riqueza, la profundidad de tantos temas. Un día leyendo esas homilías llevé una gran sorpresa porque él dice, yo quisiera que mis homilías las retomaran como una catequesis. Mira. Dije yo, y se quiere como una catequesis. Y en otra ocasión dice, alguien vino de un teólogo de fuera, y me dijo, Monseñor, sus homilías son como una cátedra de universidad. Sí.
Y él le dijo, le agradezco su concepto, pero yo no quiero tanto, yo prefiero ser el catequista de la diócesis, el que enseña con sencillez las verdades de la fe. Y eso me llamó la atención y al ir leyendo sus homilías, efectivamente hay toda una catequesis. Y escribí un primer libro, publiqué un primer libro que llamé así El Catecismo de Monseñor Romero, en el año 2000. De ahí me llamó la atención que hay toda una catequesis sobre el martirio, Mm. sobre la persecución. Él va haciendo preguntas y también va respondiendo, pero mientras yo tomé ese método, voy haciendo las preguntas y explica qué es la palabra mártir, de dónde viene, qué significa testigo, cosas bien catequíticas. Y Pero fíjate después que que, es en base a lo que él vivió también, No, exacto, pero sabía que él iba a ser mártir. ¿sí? Eh, mm, Por eso te digo, sí, desde la y, y hay, experiencia. y hay un dolor que sufre don Oscar Romero. Él le pide audiencia al Papa Juan Pablo II, que nunca le dio, nunca le da audiencia, el Papa. sí se la dio, pero lo recibió con muy frío, Ah, ya, ya, se ¿verdad? la dio No, finalmente. sí, Monseñor Romero viene muy triste de esa, porque el Papa como que no le comprende, no le entiende, y más bien le dice usted esté tranquilo, no tenga problemas con el gobierno, algo así, ¿verdad? Y él llevaba las fotos de varios sacerdotes mártires, etcétera, y no encuentra la acogida, ¿verdad? Que había encontrado, por ejemplo, con Pablo VI. Y ese es un dolor muy fuerte para él, pero él era fiel. Una de las acusaciones que le hacen es que era traidor al Papa, que no sé qué, pero a pesar de esa frialdad del Papa Juan Pablo II, nunca tiene una palabra, por ejemplo, de queja, de amargura o de contra el Papa, ¿verdad? Siempre de mucho respeto y de fidelidad al Papa. Moriré, dice, espero morir siendo fiel al Papa y a la Iglesia, y nunca hay una palabrita de amargura o de queja del Papa, ni de la Iglesia, ni de la jerarquía, ¿verdad? Que, como decíamos antes, los obispos de aquí del Salvador le habían puesto en mal allá, allá ante el Papa, y es un poco comprensivo, pues, esa frialdad del Papa. Si la mayoría de obispos están en contra de él y le están enviando información allá al Papa, pues él dice, lo dejan un poco perplejo, ¿verdad? ¿Será cierto? Porque la mayoría están en contra de él y solo él y otro más allí. Pero cuando ya muere Monseñor Romero y lo asesinan, el Papa habla de Monseñor Romero y este, en el año 2000, creo que fue cuando fue el jubileo del año 2000, y hacen un Via Crucis en Roma alrededor del Coliseo Vaticano de Roma, y ahí el Papa celebra el Via Crucis. Dicen que mencionó a los mártires contemporáneos y en la nota que llevaba no estaba escrito el nombre de Oscar Romero. Y él lo menciona, dice también ¿verdad? Oscar Romero, que murió en el altar, etc. En el año 86 hace un viaje el Papa a El Salvador, viene acá, y por supuesto el gobierno dice que no fuera a visitar la tumba de Romero, como tener al Papa lejos de Romero. Y ya viene del aeropuerto en el Papamóvil con mucha gente allá, y entonces Monseñor Rivera Damas era el arzobispo que había nombrado. Y entonces le dice, mire, Santo Padre, allá desde aquí se puede ver la cúpula de la catedral, donde están los restos de Monseñor Romero. Y entonces el Papa dice, detengan la caravana, quiero ir a la tumba de Monseñor Romero. Y ahí rompe el protocolo y se van a la catedral, ¿verdad? Y como todos los sacerdotes estaban en donde iba a ser la Eucaristía con el Papa, no había llave, no había quien abriera la catedral. Y entonces el Papa dice, manden a traer la llave, yo espero aquí a que vengan a abrirla porque quiero arrodillarme ante la tumba de Romero. Y así esperaron, ¿verdad? Hasta que llegó la llave, y hay unas fotos muy, pues, impactantes,
del Papa Juan Pablo II arrodillado ante la tumba de Monseñor Romero, orando, a lo mejor pidiéndole perdón quizás por no haberlo entendido, ¿verdad? Cuando fue a visitarlo, cuando estuvo en la audiencia con él. Entonces creo que reivindicó un poco su... pero había cardenales como el cardenal de Colombia, López que era Trujillo. López Trujillo, que después llegó a Roma, allá, y ellos fueron los que bloquearon por muchos años las causas de canonización, de beatificación de Monseñor Romero. Por eso cuando llega el Papa Francisco se habla de desbloquear, ¿verdad? El proceso. Ya el proceso se desbloquea y en el 2015 es la ceremonia de beatificación y en el 2018 la de canonización. Mm. Y lo canonizan junto a Pablo VI, que había sido, Lo nombró podríamos decir, obispo. el Pablo Papa que VI lo nombró obispo. sí, y él lo había conocido antes en Roma y había ido a visitarlo también. En 3 años, siendo arzobispo de San Salvador, el Papa Romero pasa con 3 papas. Pero, Pablo VI, que lo nombra arzobispo, ¿verdad? Y nombran después a Juan Pablo I, que duró apenas un mes, y viene después Juan Pablo II. Entonces, 3 papas en ese tiempo. Cada vez que moría un papa y cada vez que nombraban uno, Monseñor Romero tiene una homilía hablando del papa y de quién era, y tiene unos términos que podríamos decir uno, que esto es muy... Dice, el papa es el lugarteniente de Cristo, ¿verdad? Es término, podríamos decir que algunos en cierto modo tenía una formación y un papista, podríamos decir, ¿verdad? Que es una veneración al Papa exagerada. Entonces eso nunca lo pierde y lo sí. mantiene. Sí, esa es su fidelidad al Papa y su cariño. Cuando va a Puebla, como tú mencionabas, la Conferencia de Obispos de Puebla, 1979, 9. había un bloqueo para que no fuera Romero a Puebla, de aquí de los obispos del Salvador. Y logran ahí, a través de que una de las congregaciones de Roma lo invite personalmente. Entonces él dice, bueno, han tratado de bloquearme eso, pero ahora he recibido una invitación del Papa para ir, dice. Y voy a Puebla, dice, aunque no fuera más que para saludar al Papa, con eso sería suficiente, que era Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces en Puebla lo encuentra y en Puebla también ahí está. Pero él mantiene ese y habla después de con cariño de ese encuentro con Juan Pablo II, etc. Así que Oye, todas esas acusaciones y todo eso, él mismo las va desarticulando, podríamos decir, ¿verdad? En sus homilías va mencionándolas. ¿Sí? Me han acusado de comunista, dice, me han acusado de meterme en política, y yo toco la política porque la política también entra dentro del ámbito de Dios, dice, pero no. Fue un hombre que siempre rehuyó la política, pero los destinos de Dios, ¿verdad? Hizo que fuera el gran político del Salvador y sin entrar en política Ahora, partidaria. ahora hasta Bukele tiene una imagen de Oscar Romero atrás en su gabinete. Lamentablemente sí, ahí está. oye, ¿Verdad? antes porque ya nos queda poquito Sí, sí. Sí. tiempo. Entonces, yo lo único Ujú. que quería, qué pensaba el padre Romero respecto de la mujer en la iglesia? Eh, él habla en general de la mujer, ¿verdad? No ese tema tal vez para él no lo toca tan profundamente, pero sí habla de los derechos de la mujer, habla de los derechos humanos, ¿verdad? Ciertamente no está a favor del aborto, Ujú. eso dice claramente que no, eh, pero es un tema que hay que estudiar.
de Romero, ¿verdad? Para verlo en profundidad. Creo que en eso también evoluciona de su pensamiento, digo yo, primero más conservador, pasa también a una concepción de la mujer mucho más liberadora, ¿verdad? Eh, Cuando habla de el caso de la pecadora que es sorprendida en adulterio, ¿verdad? Él habla defendiendo también la mujer, y cuando comenta también el pasaje de la samaritana. Ujú. Entonces, ese sería un tema bonito para profundizar y para investigar y para hacer toda una tesis teológica o una verdad sobre Monseñor Romero y su concepción de la mujer. Ujú. Iglesia. Es- Ya. Oye, pucha, lamentablemente estamos con el tiempo ya. Yo quiero agradecer a Armando que nos acompañó, que nos enseñó, que nos su experiencia muy enriquecedora y pucha, y hoy día yo aprendí harto, aprendí harto. Así es que darle las gracias, Armando, por tu tiempo y por enseñarnos. Por tu testimonio, sí, y No, tu con cariño, gusto, sí, tu claro. cariño con Don Yo Oscar. tengo, ujú. Pues para mí también es una alegría estar con ustedes, compartir este momento, agradecerles, porque es una manera importante de celebrar los 45 años de Romero, recordándole, conmemorando su palabra, su testimonio de profeta, de pastor, de catequista. Entonces, para mí es una alegría poder ser esa voz que transmite esta memoria de nuestro santo, San Romero de América, como dijo don Pedro Casaldáliga Sí. en su poema, que fue el primero que que lo santificó, que lo hizo santo, bueno, que lo declara santo don Pedro Casaldáliga, porque dice San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Ujú. Ujú. Así Así es. Ya, es. saludos por allá, Gracias, saludos por El Salvador. gracias. Muchas Muchas Ustedes gracias. siguen gracias. hasta mañana conmemorando a Don Bendiciones. Oscar. Sí. Ya. Ujú. Muchas Chao, Bueno, chao. gracias, Armando, te pasaste un abrazo enorme. Oye, recuerden darnos like y suscribirse a nuestro canal para que puedan ver estas hermosas entrevistas y a nuestros grandes invitados que nos tienen mucho, mucho que enseñar como Armando respecto de San Romero. ¿M? Así es y que, les esperamos aquí por El Salvador. Cuando ay, vengan, me ojalá, avisan. ojalá, Bueno, algún día iremos. Algún día iremos. claro que sí. Sí, Iremos a visitar los lugares santos de Monseñor Romero. sí, Sí. bueno, y nosotros también te esperamos acá en Chile. Acá en Bueno, el monte, en el gracias. monte. ¿Ya? Gracias. Ya. Chao, Ya, chao. cuídense. Un abrazo, Bueno, mucho gusto. muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Chao, Que San chao. Romero nos Adiós. bendiga. Chao. Así Chao, sea. chao. Bien, Amén. gracias, chao, chao. Ya, Listo. chiquillos, nos Nos vemos vemos. y disfruten. Ya, Ya. lo dejamos. Quisiera que lo principal de mi predicación lo recogieran como una catequesis, como una predicación de la palabra de Dios. Naturalmente que hay gente que solo está esperando aspectos políticos, polémicos, y creen que toda mi predicación es política y es polémica, y estoy subvirtiendo con mi predicación. El objetivo principal de mi predicación es el anuncio de este misterio. Un lenguaje que no es político ni subversivo, que no busca la rebelión. Es un lenguaje que predica el amor, pero diciéndole al pueblo, por aquí hay que ir. Y les dice también a quienes están orientando por otro lado, eso es torcer el camino.
la humilde cátedra de la evangelización que señala a los hombres el verdadero sentido de la vida, sus verdaderas relaciones con Dios, sus responsabilidades en la sociedad. Y esto es lo que hemos tratado de hacer. El Concilio Vaticano II no se entendería si no se tiene una idea de lo que es el misterio pascual que le ha dado origen y le da estilo a la iglesia de todos los tiempos. La iglesia no es más que una mensajera del misterio pascual. Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también